Vamos con la clase. Quedé súper preocupado. A ver, estamos hablando de polarización. Habíamos dicho que polarización es lo que uno tiene que hacer antes de usar un transistor, ¿cierto? O sea, la polarización es lo primero. El, el- la polarización, digamos que es la forma en que establecemos el nivel de C en un transistor. Y eso significa corrientes DC, voltajes DC. Y con eso, nosotros luego usamos el transistor en algún circuito. Y la idea es que ese nivel de C sea repetible, sea predecible y sea adecuado, que no cambie mucho con la temperatura, que no cambie mucho con diferentes transistores. Entonces aquí hablamos del espejo de corriente también. Dijimos que el espejo de corriente nos permitía hacer, por ejemplo, una fuente de corriente fija, independiente. Y hablamos de esta idea del resistor de degeneración. Quedamos en esta lámina, pero dije que iba... no terminamos esta lámina, ¿cierto? Ah, sí, y expliqué un poco la realimentación negativa. Sí, eso lo hice, pero no terminamos de hablar en esta lámina. Entonces, el fondo V sub G, ya pues, ah, V sub G es VGS, que está aquí, más VS, ¿cierto? Es como obvio eso. Pero el VS es I sub D por RS. Eso es VS. Entonces de aquí nosotros podemos además decir que I sub D, asumiendo que esto está en región activa, recuerden que si no está en región activa no va a ser un buen amplificador, lo más probable es que ni amplifique. Entonces vamos a asumir que es región activa. Si no está en región activa hay que hacer lo posible para que vuelva a región activa. Medio mu COX W partido por L por VG menos VS. Ah, VS es I sub D por RS menos VT cuadrado. Y cuando uno hace esto, uno puede reemplazar esta ecuación allá y finalmente, pero depende de I sub D. Oh, y hay un I sub D cuadrado ahí, ¿sí? Más lambda de ese. Sí, eso lo usamos cuando el transistor tiene una pendiente ahí. Sí, pero pueden usarlo. En realidad, si estuviera usando láminas más anchas, probablemente lo habría puesto. Pero es que no, es para ilustrar algunas cosas y no me importa que aparezca el uno más lambda de ese, porque no me aporta a entender qué es lo que está pasando aquí. Pero si ustedes quieren hacer un análisis así súper bueno, le ponen uno más lambda de ese. A ver, hay algunas que están en centímetros cuadrados partido por voltaje segundo. La movilidad, por ejemplo, se entrega en centímetros cuadrados partido por voltaje segundo. Eso es un hecho. Eso, si uno busca movilidad de dispositivos, siempre se ha hecho en centímetros cuadrados partido por volt segundo. Lo cual es incómodo, pero así es. Así que hay que convertir unidades, sí. Puede que sea necesario convertir unidades. Sí, ya pues, entonces, de aquí uno puede resolver. Pero más importante que resolver es otra cosa que me interesa sacar aquí, que es una derivada de y d respecto de VGS. ¿Qué será esto? Es la transconductancia, ¿de acuerdo? Pero la transconductancia además me dice otra cosa. Me dice cuánto cambia la corriente cuando cambia VGS, ¿cierto? No, saben que esto está mal aquí. Según yo es respecto de VG nomás. Sí, del voltaje de entrada. Entonces esto me dice cuán sensible es la corriente a variaciones en el voltaje de entrada. ¿De acuerdo? Eso es como Gm partido por 1 más Gm RS.
Uy, cuando teníamos realimentación, a ver, nada que ver, nada que ver. Pero cuando teníamos realimentación teníamos un A, teníamos un F, teníamos un... ¿Qué había aquí? Era un sumador, ¿cierto? Este es menos, este es más, realimentación negativa. Y siempre terminábamos con algo como A partido por uno más a F. ¿Se acuerdan de esa o no? ¿Les suena o no? ¿Les suena? Y si Gm fuera muy alto, esto tendería a uno partido por el... Sí, parece, ¿eh? Parece realimentación. O sea, realmente aquí uno ve que hay realimentación. Bueno, a esta le llamamos Gm efectivo y después voy a hablar de dónde sale Gm efectivo y qué significa. ¿Qué significará Gm efectivo? Algo vimos, Gm efectivo ya lo hemos visto, ¿no? Algo así, o sea, pequeños cambios en la entrada, cómo afectan la corriente de cortocircuito de salida. Eso es la transconductancia efectiva. Ajá, eso lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. Esta, esta entonces sería la polarización mediante Vg fijo y resistor de degeneración. Entonces yo establezco un nivel Vg con un divisor de tensión, pongo un resistor de degeneración y con esto yo tengo un circuito que es mucho más estable ante cambios, por ejemplo, de los parámetros del transistor, cambios de la corriente, de la temperatura, cambios del voltaje, etcétera. Entonces este es el circuito en DC. Este es el amplificador realmente. Este de aquí es la salida. Y si lo miramos en DC, efectivamente al hacer que el capacitor esté como un circuito DC, ¿cómo se comporta? Abierto, entonces pasamos a este esquema, ¿cierto? Sí. No, no, lo dije y lo vuelvo a repetir. Esto nunca, jamás. Esto siempre. Así como está, jamás. Pero si le pongo un resistor de degeneración aquí, lo arreglo inmediatamente. Porque bajo la sensibilidad del circuito a variaciones en el voltaje de entrada. En el fondo, esto viene en el fondo, no sé si todos lo vayan a entender ahora. Hay un costo de ganancia. ¿Quién dijo eso? Bueno, hay un costo de ganancia que podemos resolver de otra forma. Ya vamos a ver cómo. Entonces, tú te adelantaste un poco. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. Si yo quiero que este amplificador tenga una buena ganancia, entonces obviamente pequeños cambios en mi entrada, ya sean polarización o señal, van a provocar grandes cambios en la salida. A mí me encantaría, cáchense esta, es que esta es notable. Voy a decirlo de nuevo, para que me sigan todos. Si yo quiero que un amplificador tenga una gran ganancia, eso por definición significa que pequeños cambios en la entrada producen grandes cambios en la salida. ¿Están todos de acuerdo con eso? Ya. ¿Cómo establezco la polarización? Porque si yo establezco la polarización aquí o aquí, va a provocar grandes cambios en la salida y voy a estar polarizando en puntos diferentes. Entonces un amplificador que tiene gran ganancia es difícil de polarizar, porque es difícil achuntarle justo al punto donde yo quiero polarizar. A ver, miremoslo con estas curvas, voltaje de entrada, voltaje de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida. Estas curvas eran algo así, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? Que primero estábamos en región de corte, luego pasábamos a región activa y finalmente en triodo. Entonces, si yo ajusto mi voltaje de entrada en este rango, voy a caer en cualquier parte porque el amplificador tiene una muy buena ganancia. Entonces, una solución para esto es poner un resistor aquí. Si yo pongo un resistor aquí, bajo la ganancia, pero me aseguro que el nivel de C sea mejor. Entonces, bajé la ganancia
pero el nivel de C es mejor. ¿Todos me siguen o no? Ya, ¿cómo arreglo el problema de la ganancia? Oye, esta es maravillosa. Cuando yo la vi por primera vez quedé... ¡Oh! Bueno, esto en DC se comporta mucho mejor que sin el resistor de degeneración. Ahora yo quiero arreglar la ganancia, pero parece que este resistor que se encarga de establecerme el punto de operación DC mucho mejor, también me mata la ganancia. ¿Qué tal si yo bypaseo ese resistor para altas frecuencias? ¿Cómo puedo hacer eso? Con un capacitor aquí. Entonces este circuito en DC se comporta como que tiene un resistor de degeneración, en AC se comporta como que tiene un cohete a tierra, bypaseando el resistor de degeneración. Adivinen cómo le llaman a ese capacitor. De bypass. Muy bien. Y con eso tenemos ganancia en AC y tenemos un buen punto de operación en DC. ¿Se acuerdan cuando les decía que un circuito nos da el doble de diversión? Porque en DC es una cosa y en AC es otra cosa totalmente distinta. Bueno, aquí lo están viendo. Notable. Notable. O sea, yo le agrego un capacitor y tengo más ganancia. Ya, sigamos, sí. Cuando hacíamos el análisis AC, Ajá. igual, o sea, despreciamos completamente el capacitor. Igual le da algún efecto. Sí, sí hay efectos. Hay efectos, pero a ver, los capacitores, digamos que hay un puro capacitor. Un puro capacitor. Por lo tanto, tú podrías calcular un polo y un cero probablemente. Tal vez tenga un cero en el origen y un polo en algún punto. Entonces tú vas a tener una respuesta en frecuencia. Si tus frecuencias están de ahí para arriba, no te importa. Entonces tú desprecias el capacitor y lo haces tan grande, pones el capacitor tan grande como sea necesario para que todas tus frecuencias de interés queden dentro de la banda pasante. Y listo. Eso es todo. Entonces hay que pensar que estén la banda bastante. Sí, claro, pero lo diseñas para que funcione bien. O sea, nada va a funcionar bien en DC cuando tiene capacitores de que en DC tienen que estar abiertos, ¿cierto? No puede, no. Ok. Bueno, ya vimos este circuito. Si queremos aumentarle la ganancia, ya vimos que hacemos eso. Eso es materia de más adelante, pero no importa. Y esta versión de acá es la versión con alimentación simétrica o alimentación bipolar, donde la compuerta en este caso está a tierra. Tiene VG, este VG vale 0. Y este VS es negativo, VGS es positivo. ¿Para qué sirve esta resistencia si no hay corriente aquí? ¿Sirve para algo? Pasa poca corriente, pero no, no. Ajá, por ahí va. ¿Dónde está la entrada, cierto? Si yo conecto aquí la entrada, ok. Mm, define el punto de operación, pero además, ¿y qué hago con la entrada? Bueno, eventualmente la entrada va a tener su propio nivel de C. Entonces nosotros acoplamos capacitivamente. Aquí tenemos el filtro pasaltos para la entrada. Y el nivel de C de la compuerta es 0. Así que en DC es 0. Oye, y cuando uno ve este circuito a veces se le olvida, ¿cuánto es la corriente DC en esta resistencia? 0. Y punto, no hay más, no hay más. O sea, con mirarlo uno se da cuenta. Analizarlo así, con la pura vista, uno mira esto, dice el capacitor en DC es un circuito abierto, por lo tanto, la resistencia aquí no tiene corriente DC. El nivel DC en la entrada es 0. A veces se nos olvida, pero hay que mirar los circuitos en DC y luego en AC. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya. Sigamos. Este es un ejemplo. El objetivo es tener un I sub D de 500 microamperes, que es una corriente razonable. Y estos son los datos. VT es 1 volt, el VT de este transistor. Kn', W partido por L es 1 milisiemens por volt. ¿Sí? El propósito ¿de qué? El propósito de RG es, junto con este capacitor, definir esa frecuencia de corte. ¿Sí? Si pusiéramos un RG 0,
Imagínense que yo pongo un RG 0 y le aplico una entrada. ¿Cuánto va a ser mi entrada? 0. Entonces no puedo poner RG 0. Ok, tengo estos datos y aquí voy a resolverlo. Entonces aquí vamos a partir con una... Vamos a ver, ¿cómo lo hace uno cuando diseña? Es súper difícil porque uno nunca ha diseñado antes. Entonces vamos a partir por un punto de operación que yo les voy a indicar. Y ese punto de operación dice que cuando tenemos 1, 2, 3 elementos en serie en una rama, donde el del medio es un transistor, lo típico es que estos 3 elementos en serie, cada uno tenga un voltaje parecido. No tienen que ser iguales, porque si fueran iguales la ganancia sería 1. Y después les voy a explicar cómo llegué a ese resultado sin pensarlo mucho. Entonces no tienen que ser iguales. Pero vamos a partir por esa idea. Vamos a partir por la idea de que la caída de tensión aquí es igual a la caída de tensión aquí y es igual a la caída de tensión aquí. Ese es un buen punto de partida. Luego, cuando uno avanza en el diseño, uno se da cuenta, no, sabéis que en realidad este tiene que tener una caída de tensión más chica que el de arriba para que esto tenga ganancia, porque si no, no puedo lograr ganancia. Pero bueno, de eso nos damos cuenta después, entonces vamos a partir con esta restricción. Restricción inicial, caída de tensión idéntica en los 3 elementos. Sí. No, es que esta es la respuesta. Esto que está acá es la respuesta. Pero la idea es resolver eso. La idea es llegar a eso. Entonces, ¿sí? La tarea era como en el orden de 50 kilos, o sea, la resistencia para quitar eje, Ajá. ahora son de mega. De mega, sí. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué yo quiero tener kilos o mega? ¿Hace alguna diferencia o no? A ver, cambia la resistencia de entrada. Y yo quiero tener resistencia de entrada lo más grande posible para tener menor atenuación por efecto de la carga, ¿cierto? Entonces yo debería irme a resistencia infinita. ¿Cuál es el problema con la resistencia infinita? Que no las venden en Casa Royal. ¿Qué otro problema? Tienen muy alta impedancia. ¿Y cuál es el problema de eso? Con corrientes chicas puede cambiar fácil, puede alterar fácilmente. ¿Sí, Horacio? Entonces también va por ahí el tema. O sea, si es que por aquí llega a pasar algo de corriente, aunque sea muy chica, va a ser relevante para esta resistencia. Y hay otros problemas más que no hemos dicho y que no vamos a decir hasta 3.4.3.3. Que por ejemplo, los resistores grandes tienen más ruido. ¿Qué otro problema hay? Bueno, aquí hay capacitancia, ¿ah? Y si esto se está moviendo y esta capacitancia existe aquí, entonces probablemente va a provocar efectos acá y este se va a mover también. Entonces hay consideraciones varias para decidir si yo quiero que estas resistencias sean de mega ohm o de kilo ohm o de lo que sea. No vamos a decir por qué, pero aquí quedaron de mega ohm. Probablemente porque las copié de un libro del Cedra Smith donde pusieron mega ohm. En un diseño práctico yo habría hecho menos, probablemente habría hecho algunos kilos. Ok, entonces estos son los datos y uno resuelve aquí. Entonces definimos RD y RS tales que un tercio, un tercio, un tercio. Entonces llegamos a que RD es 10 kilos, RS es 10 kilos y con eso tenemos 5 volts aquí, 5 volts aquí y 5 volts aquí. Bueno, y para tener estos 5 volts en cada punto, después calculamos el I sub D, un medio mu COX, W partido por L por VOV cuadrado, y con estos datos llegamos a que VOV tiene que ser 1 volt,
Entonces, y este era 5 volts. VG tiene que estar a 5 volts más VT más VOB. Porque VT más VOB es VGS. Y VT es 1 volt, VOB es 1 volt, entonces VG tiene que estar a 7 volts y ahí definimos esta corriente de entrada. Y el output swing, la excursión de salida, va a ser VD hasta VDD, o sea, hacia arriba puede subir hasta 15 volts, hacia abajo puede bajar hasta no aplastar este transistor, ¿cierto? ¿Cuál es el voltaje mínimo que aguanta este transistor antes de caer en región de triodo? VDS, ¿cuánto? ¿Cuánto? 1 volt, ¿cierto? ¿Cómo llegaron a eso? VOB es 1 volt, perfecto. Entonces, si esto fuera 1 volt, este VD puede bajar hasta 1 volt, o sea, puede bajar un total de 4 volts hacia abajo y puede subir un total de 5 volts hacia arriba, dándonos una excursión del orden de 9 volts. O de 8 volts si es que uno considera simétrica hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? ¿Cuáles dos? Este en general no se mueve si es que este está fijo. O sea, si este tiene un nivel de C, este también tiene el mismo nivel de C. Se mueve poco. Y lo cual me lleva a hacerme la pregunta, ¿por qué este se mueve poco y este se mueve mucho cuando pasa la misma corriente? Lo cual me lleva a hacerme otra pregunta más. ¿Qué diferencia hay entre dren y fuente? Y esto es algo que yo quedé de conversarlo hoy día. Cuando termine este ejercicio voy a hablar de eso. Bueno, uno calcula aquí y llegamos a que VG tiene que valer 7 volts. ¿Qué pasaría si VT fuera 1,5 volts? Lo cual hace un transistor con un 50% de diferencia en VT. O sea, horrible, la diferencia es horrible. Y si uno hace el cálculo, el resultado es que I sub D cae en 9%. O sea, si yo aumento en un 50% VT, gracias a que hay una resistencia de degeneración, I sub D cae solamente un 9%. Hagan este ejercicio, entonces lo resulta. El punto de operación es distinto, pero no es 50% distinto. Sí, la excursión va a cambiar también, sí, eso es verdad. Pero en realidad lo que te importa en la excursión es el VOB, no es el VT. Ojo con eso. Ya, yo dije que iba a hablar algo respecto de qué diferencia hay en un transistor cuando lo miro desde el dren que cuando lo miro desde la fuente. Esto nunca lo he hecho antes, pero me pareció importante mencionarlo, así que lo voy a mencionar. Aquí tengo un MOSFET. Puede tener que ver con eso, pero yo lo veo de una forma un poco distinta. Si esto es G, esto es D y esto es S, la corriente va en esa dirección, por eso yo sé que esto es D y esto es S. ¿Quién me define esta corriente? Es VGS. VGS implica I sub D. Si yo muevo V sub D externamente, ¿será fácil mover V sub D o será difícil mover V sub D? Les recuerdo, la ecuación es I sub D igual mu COX doble partido por L por VGS menos VT cuadrado. ¿Será fácil mover V sub D o será difícil mover V sub D? La corriente no cambia, pero ¿quién te define el voltaje en V sub D? Esa es una mejor pregunta. ¿Quién está definiendo el voltaje en V sub D en este momento? ¿Está firme o no? Pregunté si está firme o no. Tiene que ver con algo que hemos hablado hace tiempo y que todavía no cacho bien el concepto, pero... ¿Resistencia a dónde? No, esto es diagrama de cuerpo libre, me da risa ese concepto. Digamos que hay una corriente, pero no sabemos lo que hay hacia arriba. ¿Sí? A ver, desarrolla más. ¿Cómo eso? Puede que no esté a tierra. ¿Por qué?
A ver, tú lo que estás sugiriendo es que ese tiene baja impedancia. Tú dices que aquí hay baja impedancia y si este tiene baja impedancia y son diferentes S y D, capaz que por aquí haya alta impedancia. Parece que por ahí va la cosa, ¿no? Alta. Ajá. Si lo vemos como un modelo, hay una fuente de corriente de alta impedancia, ¿cierto? Ya, entonces parece que hemos llegado a convenir en que el DREN parece que tiene alta impedancia cuando estamos operando en región activa. Y bueno, si es que miramos las curvas I sub D versus VDS, cuando estamos en región activa, alta impedancia, ya todo calza. O sea, sí, parece que iba por ahí, alta impedancia. Entonces parece que es fácil mover el nodo en D, porque si yo muevo el nodo, la corriente cambia poco. O si yo le inyecto pequeñas cantidades de corriente aquí extra, van a ser capaces de mover el voltaje un montón sin que cambie mucho el punto de... No, el punto de operación sí cambia, pero parece que no es difícil mover el voltaje de D, ¿cierto? Porque BS, ¿qué? Ya, porque BS está haciendo la referencia para las dos. Pero me gustaría escucharte a ti de nuevo, porque tú estabas hablando de la baja impedancia aquí. Sí, ¿puedes elaborar más al respecto? Supongamos que tengo una corriente fija. Supongamos que mi corriente es fija y que mi VG es fijo. ¿Quién dice que aquí hay baja impedancia? ¿Y cómo poder decir que ahí hay baja impedancia? A ver, si la corriente es fija y VG es fijo, VS queda definido a partir de esta ecuación. Porfiadamente dice, esto tiene que ser VS para que este VG me provoque esta corriente I sub D. Entonces, cuando VG está fijo e I sub D está fijo, VS es consecuencia de VG e I sub D. O sea, yo puedo despejar VS de esta ecuación cuando I sub D y VG están fijos. O sea, VS no se mueve mucho, porque es el resultado de una ecuación. O sea, cuesta mover VS. O sea, cuando VG está fijo e I sub D está fijo, VS es porfiado. Cuando VG está fijo e I sub D está fijo, VS es de baja impedancia. I sub D, por otro lado, no tiene nada que ver con VD aquí, o tiene algo que ver con el 1 más lambda VS, pero eso es una relación mucho más débil. Entonces, V sub D se puede mover todo lo que uno quiera sin que cambie I sub D sustancialmente. I sub D es fijo, aunque yo mueva V sub D en un buen rango. Por lo tanto, cuando I sub D es fijo y VG es fijo, parece que VD es alta impedancia. Entonces VD, alta impedancia, VS, baja impedancia. Se asocia a baja impedancia mientras que VD se asocia a alta impedancia. Vamos a ver cómo este concepto nos puede servir para interpretar un circuito por inspección. Vamos a tratar de hacer eso, pero más adelante. Ok, esta otra polarización mediante realimentación de VD. Ah, dice realimentación. ¿Será verdad? A ver, miremos. ¿Qué pasa si es que por alguna razón la corriente aquí aumentara un poquito? Si la corriente aumenta un poquito, ¿qué le pasa a este voltaje? ¿Baja por qué? Porque este es fijo, esta diferencia crece, entonces este voltaje baja. Si este baja, ¿qué corriente hay aquí? Cero. Por lo tanto, si este baja, ¿qué le pasa a este otro? Baja. Si este baja, VGS baja, ¿qué le pasa a la corriente? Baja, se devuelve. Entonces, cuando algo se devuelve, cuando algo cambió y luego se devolvió, eso es signo de realimentación negativa. Entonces aquí hay realimentación negativa. Esto es efectivamente realimentación negativa. Si nosotros hacemos los cálculos vamos a llegar a cosas muy parecidas a las que llegamos antes, cuando teníamos ese 1 más GM
RS en el denominador, quedan cosas parecidas. Entonces VGS es VDS en este caso, son iguales en DC, y eso es VDD menos ID por RD. Y de aquí aplicamos las ecuaciones y llegamos esencialmente a lo mismo que habíamos llegado cuando hay resistor de degeneración. El problema de este circuito es que tiene mal output swing, tiene mal excursión de salida, porque como VD está al mismo nivel que VG, entonces VD no puede bajar mucho antes de tirar a este transistor a región de triodo. O sea, VD se puede mover solamente VP hacia abajo, hasta que este llegue a VOB. Entonces la excursión es mala, la excursión es del orden de VT. Muy bien. Vamos a otro. Sí. ¿Qué hace RG? Lo mismo que hacía antes. Si es que yo después si es que yo aplico, si no tuviera RG, esto estaría conectado como diodo. Y si está conectado como diodo, no me sirve para amplificar, porque yo le meto una entrada aquí y no amplifica, es como una entrada a un diodo. En cambio ahí ya amplifica, porque hace que, sí aparece corriente en RG, pero aparece una corriente AC, no una corriente DC. Oye, miremos esta otra, que es la polarización mediante fuente de corriente constante. ¿Se acuerdan cómo hacer una fuente de corriente o no? Con un espejo de corriente. Entonces este de aquí, que nosotros vemos como una fuente de corriente, es en realidad un espejo de corriente. Eso mismo, ahí tenemos la fuente de corriente. Entonces este está diciéndole, aquí hay un VGS, ese VGS está siendo copiado aquí, y este VGS produce un I sub D aquí, y ese I sub D es el que está pasando por el transistor. Pregunta, ¿qué voltaje DC hay en compuerta? 0, VG igual 0. Entonces yo estoy diciendo, mira, aquí hay un VG que es 0, está fijo, VG igual 0. Aquí hay un I sub D, que es el del espejo de corriente. ¿Cuál es VS? ¿Yo puedo calcular VS? A ver, yo sé que la ecuación es I sub D, que conozco, es un medio mu COX W partido por L por VG menos VS menos VT cuadrado. Tengo I sub D del espejo de corriente. Tengo VG, 0. ¿Puedo calcular VS? ¿Y cómo sé yo que ese espejo de corriente me va a dar justo VS? ¿Qué voltaje me da una fuente de corriente? La que sea necesaria. Entonces, el espejo de corriente me va a dar el voltaje que sea necesario para que en este nodo haya, para que a través de esta rama haya exactamente I sub D. Y listo. Entonces esta polarización funciona súper bien. Esta es... ¿Ah? A ver. Esa es una gran pregunta. A ver, y esa es una gran pregunta que me vincula con esto que estaba viendo antes. Si yo miro desde el DREN a un transistor, yo dije que tenía una alta impedancia. O sea, yo miro un transistor desde el DREN, se parece a una fuente de corriente, ¿cierto? Si yo le pongo otra fuente de corriente encima, ¿qué pasa? Más vale que estas dos corrientes sean iguales. Si no fueran iguales, ¿qué pasaría? No se puede acumular corriente. ¿Qué pasa si son distintas? A ver, es una muy alta... A ver, lo que pasa aquí es un poco más difícil de entender, pero en realidad tengo en un gráfico I versus V dos fuentes de corriente. Una debida al transistor, que voy a dibujarla acá, y otra debida a la fuente que a ti se te ocurrió poner allá arriba. Y pueden ser distintas. No se intersecan. ¿Qué hacemos? Ya, ok, estas no son perfectas. El transistor en realidad no se parece a eso, el transistor en realidad es así.
Y esta otra no sabemos qué va a hacer, pero probablemente también va a tener una pendiente, va a haber una intersección en algún punto. Más que un voltaje muy grande, un voltaje muy mal definido, porque dos rectas paralelas tienen una intersección en infinito. Tienen que tener la misma corriente. Entonces el voltaje va a ser el necesario para que haya la misma corriente. Y si yo varío un poquito esta, varía mucho el voltaje. Entonces tenemos un nodo de muy alta impedancia, donde pequeñas variaciones en una corriente producen tremendas variaciones en un voltaje. Entonces eso es lo que está pasando. Parece que es buena idea al final poner una fuente de corriente aquí arriba, porque produce alta ganancia. Poner una fuente de corriente aquí abajo no parece tener un efecto en la ganancia, porque yo pongo una fuente de corriente aquí y lo único que está haciendo es definir el punto de operación. Voy a dejar este mejor, que se ve mejor. Definir el punto de operación aquí, pero no me define la ganancia de ninguna forma. Oye, como que estoy empezando a entender la diferencia entre el DREN y la fuente, que se veían tan parecidos. Bueno, esta es la forma de polarizar transistores en un chip. Esta que está aquí. Esta es la forma de polarizar transistores. Es la más común. Es económica en términos del silicio, es menos sensible a variaciones de proceso, voltaje, temperatura. Igual necesitamos un circuito adicional para acoplar las señales, le hace capacitor de acoplamiento, etcétera. Y podemos usar espejo de corriente aquí abajo para esa fuente de corriente. Muy bien, hablemos un par de láminas de amplificadores MOS. Y esto va a ser un recuerdo de algo que ya vimos, pero que ahora va a tener un poco más de sentido que antes. Ese es el objetivo de mostrarlo de nuevo, porque a mí ya se me olvidó cuando vimos esto de GM efectivo y R-out. Entonces les cuento, esto es un hecho real. Cuando uno quiere amplificar voltajes, cuando uno quiere convertir un voltaje pequeñito en un voltaje más grande, no hay forma de hacerlo directamente, a menos que uno use un transformador y eso no es electrónica. Entonces la forma de hacerlo en electrónica es convertir ese voltaje en una corriente y luego convertir esa corriente en un voltaje. Y eso es exactamente lo que sale en esta lámina. Nosotros convertimos este voltaje de entrada en una corriente usando un elemento que es un transconductor, que tiene transconductancia. ¿Y qué elemento real tiene transconductancia? Es el transistor. Entonces convertimos de voltaje a corriente. Y luego esa corriente la hacemos pasar por una resistencia de salida y la convertimos de corriente a voltaje. Entonces hacemos conversión de voltaje a voltaje pasando por corriente entre medio. Para ponerle nombre a las cosas y entender mejor cómo son, vamos a definir transconductancia efectiva o GM efectivo, que va a ser por definición la corriente de salida de cortocircuito partido por voltaje de entrada. Entonces, si yo aquí cortocircuito la salida, ¿por dónde se va a ir esta corriente? ¿Se va a ir por RO? No. ¿Se va a ir por RL? No. Se va a ir toda por ahí. Entonces, si esto fuera una caja negra, yo podría medir la corriente de salida de cortocircuito, dividirla por el voltaje de entrada y eso me da inmediatamente el GM efectivo. Es probable, es muy probable que ese GM no sea el GM de un transistor, sino que sea un efecto combinado de varios GMs y varios Rs, de varios transistores y varios otros elementos. No importa, desde afuera yo puedo decir con propiedad, hay un GM equivalente, y ese GM equivalente le llamo GM efectivo. ¿Cómo mido ese GM efectivo en la práctica? No sé, yo no puedo llegar y cortocircuitar esto, el nodo de salida, ¿cierto? Porque cuando uno cortocircuita como que a veces se queman cosas. Entonces lo que hay que hacer es en realidad cortocircuitar el nodo de salida en SPICE, y ahí no pasa nada. Ya, ok, o en análisis a mano, y ahí es mucho más fácil de entender. Perfecto, entonces en este ejemplo que estoy poniendo aquí hay varias cosas interesantes. Yo veo una impedancia de entrada de este amplificador, que es efecto de un montón de elementos.
veo una impedancia de salida de este transistor que puede tener que ver con el RO de algún transistor, o puede ser el paralelo de muchas cosas, y veo un GM efectivo, que va a ser probablemente el efecto de uno o más transistores, que convierten de voltaje de entrada a corriente de cortocircuito de salida. Oye, ¿y cómo puedo yo calcular a partir de este esquema la resistencia de salida del amplificador RO? Apago esta fuente, ¿qué le pasa al GM? Se apaga. ¿Qué hago aquí? Queda un circuito abierto, ¿y qué hago aquí? Aquí pongo una fuente de prueba y mido y listo. Entonces es fácil, ¿cierto? Uno puede hacer estos experimentos. Entonces con una prueba de cortocircuito en la salida, yo determino GM efectivo. Con una prueba de apagar la fuente de la entrada, yo puedo determinar ROut. Y así uno puede hacer pruebas y experimentos sobre estos transistores. Entonces GM efectivo y ROut, ya lo habíamos visto antes. Cualquier amplificador lineal puede ser representado como un Thevenin con fuente controlada o como un Norton con fuente controlada. Nosotros en este curso usamos Norton con fuente controlada porque los transistores parecen Norton, parecen fuentes de corriente. Entonces es posible modelar un amplificador MOSFET con un nivel de complejidad arbitrario prácticamente. Tal vez hay contraejemplos de esto, pero deben ser muy pocos. Usando solo dos parámetros, GM efectivo y ROut. Me faltó RIN aquí, pero depende de dónde ponga la entrada, pero RIN también debiéramos considerarlo, porque RIN no siempre es infinito. Oye, ¿y por qué a veces pongo ROut con minúsculas? ¿Las minúsculas qué significaban? Eran como incrementales, ¿cierto? En realidad debiéramos adoptar esa convención, ¿no? De referirnos siempre con ROut. Yo no sé por qué siempre lo he visto con G mayúscula y R mayúscula, y aquí lo puse con G mayúscula y R minúscula. Pero bueno, hablemos siempre en minúscula mejor. Sí, no sé por qué, porque yo creo que estoy basándome en otras láminas que he visto antes, tal vez, pero ni siquiera sé cuáles son. O tal vez está en mi mente, no sé. Bueno, independientemente de eso, para lograr mayor ganancia, yo quiero tener una gran tasa de conversión de voltaje a corriente, o sea, un gran GM efectivo, y quiero tener una gran tasa de conversión de corriente a voltaje, un gran ROut. Entonces la ganancia es un producto entre GM efectivo y ROut. En un amplificador, si yo tengo GM, ya dijimos minúscula, GM efectivo, por Vin, y tengo un ROut, la ganancia de aquí a acá es GM efectivo, de aquí a acá es ROut, ganancia total es GM efectivo, ROut. Esa es la ganancia. ¿Y qué pasa si yo pongo una resistencia de carga? ¿Qué le pasa a la ganancia? Cae. O sea, la ganancia cae cuando yo pongo resistencia de carga. ¿Qué pasa si yo hubiera modelado esto con un Thevenin? Porque podría haberlo hecho también. Oye, y al poner la resistencia de carga, ¿qué le pasa a la ganancia? ¿Ah? No cae también. Si yo tengo un Thevenin y pongo un divisor a la salida, cae la ganancia. Entonces siempre cae. Está bien. El modelo está bien. Si tú aumentas RL, Vout aumenta hasta el valor máximo, que es lo mismo que pasa en el caso de un Norton. Son lo mismo, son exactamente lo mismo. El Norton y el Thevenin son lo mismo, pero en electrónica estamos acostumbrados a usar el Norton. Pero son lo mismo. La forma en que cae la ganancia cuando uno hace más pequeña RL es la misma para el Norton y para el Thevenin. Es exactamente la misma. Si no me creen, resuélvanlo en sus casas, van a llegar a eso mismo. Ok, terminamos con GM efectivo y ROut y vamos a tener esto en alguna parte de la cabeza. Y ahora vamos a pasar a hablar de amplificadores con MOSFET. Pero ¿cómo? Yo pensé que ya habíamos hablado de amplificadores. Bueno, habíamos hecho una pequeña incursión en amplificadores. Ahora vamos a hacer una un poquito más profunda. Después vamos a ver un poquito más y después 3-4-3-3. Porque eso no se ve más. ¿Ah? Sí.
Ajá. para izar el spice del PEMOS. Veámoslo en los últimos 10 minutos. Sí, veámoslo en los últimos 10 minutos, ¿te parece? Ok, entonces esta es como una introducción más formal a este tema de amplificadores con MOSFETs. Existen tres y solo tres configuraciones de amplificadores en MOSFETs. Hay solo tres. Ambos tres. Los tres sirven para ambos, NMOS y PMOS. O sea, los NMOS tienen tres posibles configuraciones, los PMOS tienen tres posibles configuraciones. Y las distinguimos según nombres. Y están estos tres nombres entonces. Amplificador de fuente común, o CS por Common Source. Amplificador de compuerta común, o Common Gate. Y amplificador de drain común, o Common Drain. Entonces son solo tres. ¿Qué significa fuente común? Significa que la fuente no es ni la entrada ni la salida, sino que es común a la entrada y a la salida. ¿Qué significa compuerta común? Significa que la compuerta no es ni la entrada ni en la salida, sino que es común a la entrada y a la salida. Y el drain común lo mismo, el drain no es ni la entrada ni en la salida. En la práctica es posible diseñar muchos amplificadores combinando estos como si fueran ladrillitos de Lego. Entonces uno agarra fuente común, pone otra fuente común, pone un compuerta común y pasan cosas. Dominar bien sus ganancias, dominar bien sus impedancias es clave para saber qué es lo que pasa cuando yo conecto unas con otras. Entonces vamos a ver el primero, que es fuente común, donde esta es la fuente. Esta es la fuente, sí. La fuente es el común entre la entrada y la salida. Entonces la entrada va a la compuerta, la salida va al drain y el común es la fuente. O sea, la fuente no tiene ni entrada ni tiene salida. Característica, alta ganancia de voltaje, lo cual es bueno. Y es inversora, negativa. O sea, invierte 180 grados la fase. Alta impedancia de entrada, lo cual siempre nos alegra mucho, porque cuando tenemos un voltaje de entrada queremos que haya la menor atenuación debido al efecto de la carga, y eso ocurre cuando la impedancia de entrada es muy alta. Y tiene una alta impedancia de salida, lo cual aquí sale con una carita triste, y es divertido. Yo a medida que he hecho este curso cada vez más, estoy empezando a cambiar eso por una carita contenta. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Depende de las expectativas. Mi expectativa, originalmente, cuando empecé a dictar este curso era, uy, yo quiero tener un súper buen amplificador que va a ser una especie de Thevenin controlado, que esto va a ser A, B, C, F, IN. Y bajo este concepto, esto es malo. Pero yo cambié mi expectativa. Y ahora mi expectativa es, ¿sabes qué? Esto no es un Thevenin, esto es un Norton. Y cuando pongo este como un Norton, entonces es bueno que tenga una alta impedancia de salida. Entonces todo pasa por expectativa. ¿De acuerdo? Así que cambié esa carita triste por carita contenta. ¿Sí? Esa diferencia es porque la señal se transmite en corriente. Yo diría que sí. Yo diría que es porque finalmente la forma en que opera un transistor es como una especie de corriente constante. Aquí hay una corriente, que, bueno, no es tan constante porque depende de VGS. Entonces, si es una fuente de corriente, un mejor modelo es un Norton. Y por lo tanto, si aplicamos Norton, cae dentro de la categoría de alta impedancia, está bien. Todo calza. Si por otro lado esperábamos ver un Thevenin y nos encontramos con un Norton, nos ponemos tristes. Entonces, ¿cómo analizamos? Oye, que se complicó esta cosa. ¿Cómo pasamos de aquí a, quizás está mal, esta lámina no corresponde? Dice amplificador de CS. Y yo, este es CS, porque aquí S va a tierra, pero aquí S va... Para señales pequeñas, S va a tierra aquí. Entonces está bien, ya entonces sí parece ser DCS, a ver, y la entrada, oye, pero que se complicó porque tiene muchos elementos. Oye, ¿me ayudan o no?
Ya, ok, este capacitor tira a tierra esta señal, entonces, para todos los efectos prácticos, ese es tierra de señal. Muy bien, muy bien. Oye, y si no estuviera este capacitor, pasaría algo muy raro. ¿Ah? Quedaría flotando. Es verdad. O sea, ¿qué dice esto? ¿Qué dice esta fuente aquí? Define esta corriente. ¿Qué dice esto que está acá? A ver, si por aquí pasa una corriente I, por aquí ¿cuánta corriente pasa? I. Por aquí ¿cuánta corriente pasa? I. Por lo tanto no hay ganancia, porque esa I es fija. Si yo en cambio le pongo un capacitor a tierra, ahora esta I va a ser un I más un I chica, que va a ser la misma aquí. Ah, no, pero van a ser diferentes I chicas y parte de esta I se va a ir por acá y ahí sí puedo tener ganancia. Ok, entonces ahí sí hay ganancia. Este capacitor permite que haya ganancia. Si no estuviera este capacitor, esa corriente pasa por aquí, es DC, y no hay corriente AC. Pero si yo subo VG, para que este mantenga su corriente I, este también va a subir en la misma cantidad. Y no va a haber corriente AC. El capacitor fija este nodo, trata de dejarlo más o menos quieto, para que pequeños cambios en VG produzcan pequeños cambios en la corriente. ¿Y por dónde se va esa corriente? Por el capacitor. Bypassea la fuente de corriente. Ese es un capacitor de bypass que está bypasseando la fuente de corriente. Muy bien. Y esos pequeños cambios caen en RD, que está en paralelo con RL. ¿What? RD está en paralelo. A ver, ¿saben qué? Me perdí. Vamos a hacer el modelo para análisis en pequeña señal, porque si no, no voy a entender nada. Entonces, en pequeña señal, ayúdenme. Tengo Vsig, luego tengo Rsig. ¿Qué le pasa a CC? Para todas las frecuencias de interés vamos a asumir que CC es un cortocircuito. Luego tenemos RG, Rsig. ¿Y qué tenemos acá? Un transistor. Entonces vamos a dibujar este transistor. Y aquí tenemos GM, VGS, donde esto de acá es VGS. Y tenemos un ERO. ¿Todos de acuerdo, no? Ese es mi transistor. ¿A qué va la fuente del transistor? Va a tierra a través de CS. ¿A qué va el DREN de este transistor? Va a RD a tierra y luego CC es un cortocircuito y RL a tierra. ¡Uy, qué divertido! Entonces estas tres están en paralelo. Qué increíble. Yo aquí veía esta en serie, más o menos, y con esta otra, uy, no sé. Es muy raro, pero por eso digo, el doble de diversión. Primero nos divertimos calculando este circuito y cuando creemos que la diversión se acabó, después, tenemos más diversión. Entonces, a partir de aquí, yo sé que la corriente DC, en DC, esto es, no sé por qué tengo Skype aquí, pero no debería haber aparecido eso. ¿Por qué apareció Skype? Eso fue extraño. ¿Ah? No, no sé, no entiendo si no tengo abierto Skype. Ya, entonces, como estaba diciendo, aquí tenemos una corriente DC y DC que vale I, ¿cierto? Teniendo la corriente DC, yo puedo calcular GM, que es, por ejemplo, 2ID partido por VOB. Puedo calcular RO, que por ejemplo es 1 partido por lambda ID. Entonces, ahí está GM, ahí está RO. Entonces, a partir de esto, yo tengo inmediatamente el diagrama esquemático para análisis en pequeña señal. A partir de esto, ustedes pueden calcular DO partido por Vsig. Sí, es fácil, ¿cierto? De hecho, hagámoslo así a la rápida. DO partido por Vsig
va a ser primero la atenuación en la entrada, RG, partido por RG más RSIG, ¿cierto? Multiplicado por menos GM por LRO, que es RO paralelo RD, paralelo RL, y nada más. No, salió tan fácil, sí, tan fácil. Oye, pero qué increíble. Ya aprendimos a calcular. Eso me emociona mucho. Me emociona mucho. Oye, y si yo hubiera puesto un R aquí en serie, ¿dónde habría quedado ese R? Habría quedado aquí, ¿cierto? Ahí. Bueno, ese habría cambiado totalmente el resultado y habría hecho que el álgebra se vuelva más complicada, pero está bien, está bien. ¿Ah? ¿Cómo en la exactamente, ese es el de la prueba. Sí, el álgebra es más complicado, efectivamente. Está bien. ¿Ah? ¿Tenemos varios en cascada o tenemos En uno pump, uy, me están dando cuerda. En uno pump tú tienes algo parecido a esto. Esto de aquí se llama par diferencial. Esta corriente se reparte entre estas dos corrientes. Generalmente uno cascodea esta fuente de corriente, lo cual significa hacer algo así como esto. Luego aquí tú tienes típicamente otra rama así, y tienes otra rama así. Y estos dos de aquí van acá, y aquí está tu salida, pero tú quieres tener salida single-ended, entonces típicamente pones esto así, y estos de aquí vienen de alguna fuente de algún espejo de corriente, igual que estos de acá que vienen de un espejo de corriente. Esto de aquí se parece un poco a un op-amp. Luego, si tú quieres tener salida de baja impedancia, tienes que pasar a una segunda etapa. Y esto también viene de un espejo de corriente. Y tú, por ejemplo, conectas este de aquí y tienes que compensar, etcétera. Algo así podría ser un op-amp. Este está en fuente común, este que está acá. Este de aquí está en nada. Este está en compuerta común y no hay ninguno en DREN común aquí. Pero bueno, algo así se ve un op-amp en la práctica. O sea, es muy, muy complicado. Y lo divertido es que después de este curso ustedes no lo van a entender, pero en 3.4, 3.3 van a empezar a entenderlo. Y eso es muy emocionante. Primero ya. Ajá, ¿sí? No las puse, pero vienen de espejos de corriente. Por ejemplo, de algo así. De algo así. Más o menos. ¿Mm? Estas de acá, estas de acá son las entradas del OPAMP. Esos dos de ahí son estos dos de aquí. Sí, Alfredo. ¿dónde se ve el polo de Europa? El polo, uff, eso es muy complicado, pero tiene que ver con el GM de este transistor partido por este CC. Tiene que ver con eso. Y hay formas de calcularlo. No, Horacio, pensé, tú. ¿Cómo te llamas tú? José. No, no, es nada que ver, porque esto es continuo, es todo continuo. Y en- hay un continuo entre 0 y BDD. En cambio, en digital tú asumes 0 o BDD y no hay nada entre medio. Es totalmente distinto. Eh, las operaciones digitales se rigen por lógica booleana, mientras que esto otro es álgebra. Es distinto, es totalmente distinto. Muy bien. Oye, ¿cómo estamos de hora? Estamos casi. Dejémoslo aquí, ¿o no? Y vamos con lo que me habían preguntado, ¿sí?
Ajá, de este. BJT o JFET, sí, hacen OPAMP de diferentes formas. Yo diría que el OPAMP más típico lleva una combinación de JFET en la entrada y BJT en el resto del circuito. Pero como yo diseño estos para MOSFET, para circuitos CMOS, todo lo que he hecho es MOS. Tengo ideas de cómo diseñar en BJT, pero estoy súper acostumbrado a hacerlo en MOS. Así que ese es mi fuerte, MOSFET. ¿Qué es lo que uno hace dentro de un chip? A ver, los chips pueden ser BJT más CMOS, y ahí se llaman procesos BiCMOS, pero son más caros. Entonces, los procesos típicos, el típico que hay es el CMOS estándar, y ahí tú puedes hacer OPAMPs como este. Ya, oye, vamos a lo que me habían preguntado hace un rato atrás. Entonces vamos a ir a Spice, ¿les tinca o no? Ok, vamos a Spice. Entonces, ¿qué me habían preguntado? Algo de cómo hacer el capacitor en el MOSFET. Ah, ¿cómo medirla? Ah, no sé, pues, eso tienen que hacerlo ustedes. Ah, ya. A ver, entonces vamos con un MOSFET. No, ¿qué apareció ahí? Ah, no, yo tengo que poner aquí NMOS. Vamos a poner ese NMOS que está ahí. Y vamos a acostarlo ahí. ¿Les tinca? ¿Les gusta así o no? Entonces vamos a tirar tierra, tierra y tierra ahí. Y vamos a poner un voltaje aquí. Que vamos a decir que eso es A. Entonces, lo que yo digo es que aquí hay un capacitor equivalente, una capacitancia equivalente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos calcular esa capacitancia equivalente? ¿Cómo definimos las capacitancias? Ya, esa es una forma. Carga partido por voltaje, esa me gustó más. Puede ser así o no. A ver, es de Q a de B, sí, eso es capacitancia, ¿cierto? Es de Q a de B. ¿Y yo puedo hacer carga o no? ¿Cuánto es de Q a de B? ¿Podemos hacer eso, no? ¿Podremos hacer eso que tú dices? Ah, ¿verdad? Pues regla de la cadena. Entonces podríamos hacer de corriente partido por voltaje, pero eso no es, pues eso... A ver, porque... A ver, vamos a partir haciendo otra cosa. Vamos a partir respondiendo otra de las preguntas, que era cómo pongo yo el área y la longitud y el ancho. Bueno, aquí, pues, longitud es, digamos, no sé, pues, 0.5 micrómetros, ancho es, no sé cuántos, 10 micrómetros. Con include, sí. Con include y luego ustedes escriben esto aquí. Son distintos. El lib entiendo que no incluye el archivo entero, sino que incluye solamente la parte del archivo que es llamada. Mientras que el punto include te incluye todo, pero para esto da lo mismo. Bueno, ahí uno escribe todo esto, m igual 1 o lo que sea, etcétera. ¿Hay dudas de esto, no? AS, AD, PS, PD. ¿Ah? Al tiro. Entonces aquí ponemos AD, que uno lo puede calcular por fuera. AS, PD,
PS, y ahí está. Entonces, si yo luego miro el netlist, ahí está el netlist, transistor drena tierra, entrada, eh, fuente, cuerpo, NMOS, y ahí están todos estos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces le está diciendo a Spice, usa NMOS y con todos esos parámetros. Pero si yo quisiera usar el de la biblioteca, ¿cómo se llamaba ese transistor? ¿NFET? No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero CMOS N. Entonces yo cambio este que dice NMOS por CMOS N. Y luego veo el netlist. Y el netlist da exactamente como yo quiero, porque dice ahí CMOS N y ahí están todos los parámetros. ¿Ah? Para netlist pongo ver netlist. Es súper simple. No, no, pero es que es verdad. Sí. Oye, está muy bien que lo hayas preguntado. Uy, no sé. No sé, pero hay formas de hacerlo. Estoy seguro que hay formas de hacerlo. Sí, pero no importa. No importa. Spice no considera orden. No hay orden en el archivo netlist de Spice. Ok, estamos bien hasta ahora. Oye, y me falta algo para terminar de incluir el modelo aquí. ¿Cuál es? Punto include y el archivo IE3433 tt.lib o no me acuerdo cómo se llamaba y hay que poner este en el mismo directorio donde grabo este archivo. Y con eso ya tenemos nuestro transistor. Eso mismo, tal cual. Ok, ahora ¿cómo puedo yo graficar una capacitancia en función de un voltaje? No sé, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo podríamos hacerlo? A ver, eso de la regla de la cadena me pareció interesante. ¿Cómo podríamos hacerlo con regla de la cadena? Porque yo sé que C es dQ a dB. Y eso es dQ a dt. ¿Qué es dQ a dt? ¿Eso es corriente? Eso, eso es corriente, sí, por dt a dB. ¿Y eso qué es? Entonces yo podría hacer eso por regla de la cadena. A ver, veamos si funciona. ¿Les tinca o no? Probemos. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer una rampa aquí. Podría ser, saben que esto no va a funcionar porque no tengo el archivo, así que no voy a poner eso, voy a poner un capacitor. ¿Ah? No, pero es que no tengo el archivo aquí y me voy a demorar en encontrarlo. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer un punto de C aquí, ¿o no? Yo podría hacer un punto de C. A este, no sé, le vamos a poner un picofarad. Ya. Entonces yo podría hacer un punto de C y simular este punto de C. Entonces yo voy a hacer DC sweep lineal para B1 entre, digamos, 0 volts y 1 volt, en incrementos de 1 milivolt. Y claro, no va a abrir eso, no importa. Ahí sí. Entonces ahí yo tengo este voltaje que debería subir, perfecto. ¿Está bien? Ya, entonces ahora lo que yo quiero hacer es graficar aquí capacitancia. ¿Y cómo es la capacitancia? ¿Cómo me dijeron que era? Por regla de la cadena era de Q a de B, de Q a de T, que es la corriente I. ¿Y dónde está I? Ah, yo puedo graficar I. Ahí estoy graficando I. Y tengo que dividirla por qué cosa? Eso es I por... Ah, dividirla por... Ah,
dt a db, ¿qué es dt a db? Es 1 partido por db a dt. ¿Y db a dt cuánto es? ¿Podría hacerlo, por ejemplo, dividiendo, calculando esta pendiente así? Ah, ya. Entonces, ¿es de qué cosa? ¿De b de qué cosa? N001 creo que era. Y ahí estoy. Y me dio algo extraño, me dio algo que cambia. Y no debería cambiar si es capacitancia, ¿cierto? Hay algo raro aquí. Mm. Sí, es respecto, oh, tal vez sea respecto del voltaje, pero da lo mismo, igual esta no va a cambiar. Si hay algo raro aquí, hay algo que está mal. Oh, eso es una buena pregunta. ¿Por qué tengo corriente aquí? Y dice femto, pero es ¿cuánto es la corriente? A ver. ¿Cuánto es? Es por día a la menos 10 femto. Esto es cero, para todos los efectos prácticos esto es cero. Entonces no, está mal aquí. ¿Qué podemos hacer? Esto está mal. ¿Qué tal si mejor le metemos una entrada, una señal de entrada no en DC? Apliquemos una señal de entrada que sea, por ejemplo, una sinusoide. Entonces, tal vez con esto funciona mejor. A ver, offset 0, amplitud da lo mismo, frecuencia 1 kilo da lo mismo. Vamos a aplicar eso. Y ahora esto se va, perdón, no quiero hacer un punto de C, quiero hacer un análisis transiente y el tiempo de 1 milisegundo y ahí deberíamos ver, por ejemplo, una forma de onda. Ya ahí está. Ok, entonces ahí tenemos corriente. ¿Y qué queríamos hacer? Derivada de corriente. Ah, no, queríamos multiplicar la corriente por de T a dB. A ver, miremos la otra. Miremos B, el voltaje B. Ahí está B. Y yo puedo calcular la derivada respecto del tiempo haciendo D de esta cosa. Uy, se parecen harto. Se parecen mucho, ¿no? Ah, sí, obvio que se tienen que parecer porque están relacionadas por la capacitancia. Ah, la capacitancia. Sí, ¿qué pasa si ahora las divido estas dos? A ver, dividamos estas dos. Esta dividida por esta. Em, no, eso no, no me gustó. ¿Qué será kilo Siemens partido por ohm? No, no me gustó mucho, parece. Ah, es kilosegundos, sí, toda la razón. ¿Qué será kilosegundos partido por ohm? Es, exacto, es capacitancia. ¿Y cuánto me está diciendo? ¿Cuánto dice? 997 femtofarad. Llegamos, no puede ser, llegamos. Wow, increíble. O sea, wow, no estábamos tan alejados. A ver, acerquémonos a esta zona porque la verdad es que no se entiende mucho. Esto es horrible. Esto así como se ve es horrible. ¿Por qué se ve tan mal? Porque Spice está llegando a sus límites de tolerancia y yo los puedo arreglar cambiándole algunas cosas. Pero si en vez de poner algo de 1 picofarad, pongo algo de 1 nanofarad, que es mucho más grande, debería mejorar algo. Y ahí estoy llegando, 1 nano, oh, ahí estoy en torno a 1 nano, qué lindo. Ya, algo mide, algo es capaz de medir. Entonces parece que la idea de la regla de la cadena no era tan mala después de todo, ¿no? Bueno, esta no es la única forma de hacerlo. Algo así es lo que yo hice para calcular esto, pero hay otras formas de hacerlo también. Tal vez si yo hago un punto tran con tiempos más pequeñitos, ¿qué pasa si voy de 1 microsegundo en 1 microsegundo? No, también, está feo. Sí. ¿Ah? Sí, no, hay una que no la vamos a ver.
Van a haber una nomás. Da lo mismo la frecuencia que usen, van a haber una nomás. Sí. Oye, ¿y cómo puedo mejorar la precisión? Oh, ya estamos pasados de la hora, pero ya la estoy mejorando, ¿ah? Porque si es que hago más puntos, ahí voy a hacer como 10.000 puntos. Ya, ahí mejoró harto la precisión. Pero sigue siendo, no sé qué tan buena, porque depende de... Ajá, ¿por qué podría alterarme algo la frecuencia? A ver, si es que tengo una frecuencia más alta, las corrientes son más altas y corrientes más altas son más fáciles de medir. Entonces voy a hacer eso. Vamos a ponerle 1 mega y vamos a ponerle un micro aquí. Y esto lo vamos a cambiar a 10 pico. Y con eso, o sea, se ve mejor, sí. Definitivamente se ve mejor. ¿Por qué tiene estos spikes raros aquí? ¿Ah? No, el problema de estos spikes es otra cosa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en los spikes? No, estoy pasando cerca del cero, yo creo. No, sí, son los spikes, tienen razón. Pero hay otra cosa aquí que he fallado en decirles. Este ejercicio no está completo. ¿Por qué no está completo? Porque la idea es graficar respecto del voltaje. Y yo estoy graficando aquí respecto del tiempo. ¿Cómo puedo graficar respecto del voltaje? Tal vez yo debería meterle una rampa nomás aquí, ¿o no? ¿Qué pasa si le metemos, por ejemplo, una PWL? Que en tiempo cero mide 0 y en tiempo 1 microsegundo mide 1 volt. Entonces yo aplico aquí una PWL y parece que ahí se ve mejor, ¿ah? Ya, y yo quiero que esto en vez de ser tiempo sea voltaje. Yo podría decirle, por ejemplo, voltaje del nodo 001. Nah, así nomás. Así nomás. Bueno, y esto mismo lo puedo hacer con un transistor y puedo calcular la capacitancia de ese transistor. Qué divertido. Oye, entonces Spice es súper potente, ¿ah? Es como una PWM pero escrito mal. No, 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 no tiene nada que ver. PWL es Piecewise Linear, que significa lineal por parte. O sea, yo le puedo definir este punto, este punto, este punto, este punto y me completa interpolando. Y con eso tengo algo que es lineal por partes. Entonces le definí, hizo una rampa, sí, hizo una rampa, exacto. ¿Ya? ¿Le gustó? ¿Aprendieron trucos? Ya. Gracias a todos, nos vemos de ahí.